Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar este límite trigonométrico indeterminado que puede resolverse por este teorema del límite cuando v tiende a 0 de seno de v entre v es igual a 1. Lo primero sería revisar que en realidad se trata de un límite trigonométrico indeterminado, porque si tú evalúas en este momento este límite, o sea, se significaría sustituir el 0 al cual tiende el límite de 2 seno de x, 3x entre x. Si tú evalúas el 0 en las partes donde tiene x, pues entonces tú tendrías algo que diría 2 por el seno de 3 por 0 sobre 0. De antemano abajo estás dividiendo entre 0. Después de ahí vas a continuar con 2 seno de 0 sobre 0. Sabiendo que si tú calculas en la calculadora científica puedes escribir en radianes seno de 0, eso te va a dar 0, entonces tendrías 2 por 0 sobre 0, que claro, 2 por 0 es 0, y al dividir 0 entre 0, esto nos da indeterminado. Entonces lo que vamos a hacer para poder quitarle la indeterminación, bueno, vamos a buscar adecuar este teorema. ¿Cómo saber si puedes adecuar el teorema en lugar de utilizar identidades trigonométricas? Bueno, mira, observemos que el teorema tiene alguna variable en la parte de arriba y pide tener la misma variable en la parte de abajo. Y aquí observamos que tenemos variable x en la parte de arriba y también tenemos x abajo, solamente que tiene que ser idéntico. El ángulo que tenga seno tiene que ser idéntico con el denominador que se encuentre. Solamente si el ángulo que tiene seno es idéntico al denominador de seno, puedes evaluar el límite solo cuando tiende a 0, como en este caso que tiende a 0. Solo cuando el límite tiende a 0, si el ángulo de seno es igual a su denominador, esto te va a resultar en 1. Bueno, aquí podemos observar que el ángulo de seno en este caso es 3x. Y observamos que el denominador solamente es x. No son iguales. En este momento no podrías evaluarlo para decir que va a valer 1. Necesitas que sean iguales. Bueno, entonces aquí podríamos recurrir a realizarle una multiplicación por 3 al denominador. De tal manera que cuando tú multipliques por abajo 3 por x o x por 3, pues va a dar 3x. Claro, si esto decides hacerlo en la parte de abajo, también tienes que hacerlo en la parte de arriba para que la fracción siga manteniéndose equilibrada. O sea, hace que alguna fracción necesitas multiplicarla y también dividirla por la misma cantidad y seguirá estando todo en equilibrio. Probablemente pienses que al momento de multiplicar por 3 también en la parte de abajo, esto se puede afectar como seno de 9x y que no tenga caso. Pero hay una parte importante. La función trigonométrica de seno de 3x es un solo término. O sea, cualquier cosa que multiplique por seno de 3x nunca puede afectar a su ángulo. Lo que yo quiero decir es que al multiplicar 3 por el numerador que se encuentra en la parte de arriba, ese 3 únicamente va a multiplicar a la parte coeficiente. O sea, solamente ese 3 va a multiplicar por el 2 que se encuentra ahí. Te preguntarías, ¿y si no estuviera ese 2, 3 podría multiplicar? Pues si no estuviera ese 2, ese 3 pasaría a la parte de adelante de seno de 3x, nada más. Entonces, al momento de efectuar esta multiplicación que yo la estoy proponiendo porque me conviene para poder aplicar el teorema, va a quedar de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0 de 3 por 2, 6 seno de 3x. Recuerda, este 3 no es que multiplique por ambas partes. No puede multiplicar por el ángulo de seno, solamente puede multiplicar por la parte coeficiente de seno. Y en la parte de abajo, 3 por x son 3x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, resulta que también tenemos algún teorema en los límites que nos decía que cuando una constante multiplicaba
por algún límite, tú tenías el límite cuando x tiende a cualquier número de una constante multiplicando por algún límite. Entonces este teorema decía que la constante podría pasar a multiplicar a un costado de este límite. Aquí va función, perdón. Y aquí es el límite de la función. ¿Ok? Entonces, en este caso nosotros observamos que la constante está multiplicando por una función. ¿Cuál es la constante? Este 6. En este momento quizá no parezca que está multiplicando. Si tú pudieras ponerlo así como a un costado, es exactamente lo mismo. Está multiplicando. Te podrías decir, bueno, ¿significa borrarle la rayita? Bueno, significa dejarlo a un costado. De todas maneras, si lo separas, va a seguir multiplicando. Que si tú dices, ¿cómo sé que sigue multiplicando? Si le pones un 1 abajo al 6 y vuelves a efectuar la multiplicación, va a quedar de esta forma. Entonces, no lo has afectado en realidad. Bien, pero ¿por qué estamos hablando de este teorema? Lo que pasa es que si aplicamos este teorema donde la constante multiplica por la función, mientras estás queriendo evaluar un límite y dice que la constante pasa a la parte izquierda del límite, entonces este 6 pasaría a la parte izquierda del límite y con ello podrías observar que ya está el camino idéntico al del teorema del límite trigonométrico indeterminado de seno de v entre v. Quiere decir que después de que tú evalúes este límite, el resultado va a multiplicar por 6. Entonces, al ser observadores, notamos que esto de aquí pues es idéntico a esta parte que tenemos aquí. Entonces dice que cuando el límite tiende a 0 de la función seno del ángulo y que el denominador es idéntico al ángulo de seno, esto va a dar 1. Por lo tanto, todo eso va a ser un 1, lo cual tendrías 6 por 1, que la multiplicación de 6 por 1 da 6, siendo este el resultado de mi límite trigonométrico indeterminado.